Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. De Rusia a Estados Unidos, en esta semana política, el oficialismo de Alberto Fernández buscó construir certezas futuras con Rusia, pero las encontró en Estados Unidos. La vacuna rusa generó más polémicas y agrietamientos que certidumbre, confianza y credibilidad, los tres intangibles de los que depende todo en Argentina: el clima social, el de inversiones y el clima político. El círculo de la incertidumbre se expande. No se trata de que la gente es necesariamente antivacuna. No es lo mismo la desconfianza ante las vacunas que la desconfianza ante el gobierno. El problema en Argentina es una desconfianza en torno a la politización de la administración de la pandemia y, por otro lado, ante la ineficiencia y la falta de confianza en la seriedad de las declaraciones de gobierno respecto a ese tema. Desconfianza y falta de transparencia van de la mano. La sospecha es un manto que se expande en Argentina y ese es un problema. Rusia no fue un motor de certidumbre, en cambio Estados Unidos y la crisis electoral que arrecia esta semana fueron lluvia en medio de la sequía para el gobierno. Cambiaron el foco de la opinión pública, que por estos días se apoltrona ante la pantalla para tuitear sobre Trump, sobre Biden, Pensilvania o Michigan. Lograr cambiar de conversación social no es un tema menor para un gobierno en medio de una crisis. A los sectores de la clase media, la política casi ficción de Estados Unidos desplazó la preocupación por la coyuntura local, por lo menos por unos días. Pero además el contraste entre la dimensión del conflicto electoral de Estados Unidos y, por ejemplo, los caprichos antiinstitucionales que pesan sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando, como presidenta, se negó a un traspaso normal del poder presidencial, producen un efecto extraño en Argentina, una suerte de sensación de normalidad comparativa. El oficialismo tiene un desafío: anticiparse a diciembre, que con el inicio del verano y antes de que estalle la Navidad coincidan la paz social, la paz sanitaria y sobre todo la paz cambiaria. El dólar es el termómetro por excelencia en Argentina. La fiebre por COVID se naturaliza. Argentina va camino a figurar en los primeros puestos del ranking de cantidad de muertos por millón de habitantes. Y sin embargo, el presidente sostuvo hoy en su anuncio, y lo cito: hemos logrado que la crisis sanitaria no se nos vaya de las manos y eso es una tranquilidad. Muy contrastante esa cita, esas palabras, con la realidad de la escalada de fallecimientos. La fiebre del dólar, en cambio, no se vuelve naturaleza en Argentina. Siempre dispara crisis sostenidas, recurrentes y a veces terminales para los gobiernos. Hay varios puntos para conectar. Una primera línea de puntos es esa que lleva de Rusia a Estados Unidos. La meteorología política de Alberto Fernández, la que busca calmar los distintos climas, está sostenida por una promesa de futuro, de vacuna futuro, inminente en realidad, a fines de diciembre, según el anuncio que el presidente hizo hace pocas horas. Pero la vacuna rusa despierta sospechas y rechazos y sus propias encuestas de opinión acerca de quién estaría dispuesto a dársela. La incertidumbre prolifera. Por el sigilo con el que se manejó el viaje a Rusia de los funcionarios del gobierno, por la promesa de certeza acerca de su aprobación, sobre la que hay cuestionamientos de expertos y advertencias sobre el riesgo de un uso político de los tiempos de desarrollo científico, y por la esperanza excesiva del oficialismo argentino en que llegará a tiempo a este país en diciembre para salvarnos de 2021. Fernández dejó de insistir con filminas comparativas, en general fallidas, y ahora cambia de guión. La vacuna se presenta como el amuleto estratégico para espantar el diciembre negro que cada tanto se cierne sobre Argentina. La vacuna rusa está en el centro de una estrategia que alienta el oficialismo de Alberto Fernández. Es el personaje de la semana, la vacuna. El reemplazo de dos extranjerismos que lideraron la semana pasada, Blue por el dólar y Grabois por el dirigente que había ocupado el campo de los Echeveres, por otro extranjerismo, Sputnik, en el caso de la vacuna, en su versión número 5, como el perfume. La vacuna se presenta como el elixir milagroso que reordenará la economía, la sociedad y la voluntad del electorado, es decir, el poder que se pone en juego en 2021.
Una medida sanitaria convertida en puerta de escape de lo que hasta el viernes negro del dólar a casi 200 pesos parecía no tener salida. Otra línea de puntos conduce de este lunes pasado, reciente, y la reunión del ministro Guzmán con los poderosos dueños de empresas que se agrupan en AEA, desde Techint al grupo Clarín, algunos de los hombres fuertes del empresariado argentino que suelen estar en fuerte tensión con el kirchnerismo, al anuncio del levantamiento de la cuarentena. Hay un arco secreto que une esos dos acontecimientos. En el medio, un nuevo avance de la ley de agroexportaciones que se conversa entre el gobierno y los principales exportadores del agro. Ese arco de encuentros y decisiones es elocuente. Porque la vacuna no es el único anuncio sanitario de esta semana y del día de hoy, sino que hoy se consagró el fin de la cuarentena eterna, al menos para el AMBA. En realidad, esa decisión es la única certeza que el gobierno tiene realmente en sus manos, levantar o no una cuarentena. Y está planteada no solamente como una medida sanitaria, sino también como una medida económica. Y cito las palabras del ministro Guzmán en una entrevista: si hay vacuna, hay un mundo distinto. La vacuna sería un golpe fuerte en el mundo, un golpe de certidumbre, de confianza. A la Argentina también la beneficiaría mucho. Aún sin vacuna, están dadas las condiciones para que transitemos la senda de la recuperación, aclaró el ministro, sabiendo que la vacuna no está en manos del gobierno. A la crisis de la changa, de los sectores más vulnerables de la economía, el gobierno le ofrece el levantamiento de la cuarentena. A las mayorías le ofrece el fin de esa cuarentena que le impedía trabajar libremente. Es la versión del blanqueo para los sectores populares, legitimar la changa que hasta el momento podía ser considerada el negro en términos de los permisos que estaban habilitados. La salida social y la vuelta a clase, por lo menos en burbuja y con protocolos, como dice Guillermo Vilas en su documental maravilloso en Netflix, cuando llegas al pozo cualquier burbuja te lleva a la superficie, en este caso la burbuja educativa. Una salida del gobierno de Alberto Fernández para encontrarse con los deseos que la presión social estaba empezando a poner, sobre todo venidos de las agendas de las clases medias porteñas y que el gobierno de Rodríguez Larreta había tomado como bandera. Alberto Fernández alcanza en esa medida de gobierno a Larreta, que le llevaba varios cuerpos. Al reclamo por el ajuste, el gobierno quita los subsidios, anuncia en el presupuesto, o por lo menos los mantiene estables en relación al PBI. Pero quita subsidios por cuarentena, los extras, los que se habían generado por estas medidas durante la cuarentena. Al reclamo de falta de ajuste, porque hay reclamos de los dos lados, algunos que reclaman que falta un ajuste y otros que va a haber un ajuste en el presupuesto que define el año que viene, el gobierno dice que en realidad no quita los subsidios o las ayudas extras, porque esas ayudas, no está quitando subsidios porque esas ayudas llegaron por la cuarentena y la cuarentena se levantó. Es decir, habrá ajuste y no los habrá al mismo tiempo. La misma medicina comunicada en distintos contextos. Y como los sesgos aíslan a las tribus en sus identidades, en Argentina, también en otros países, cada uno escucha lo que quiera oír. Eso le conviene al gobierno. Preguntas pendientes: ¿son decisiones de efecto duradero o se trata de una intervención mecánica en el mercado de los dólares, las que tomó, por ejemplo, el ministro Guzmán en los últimos días, llamados telefónicos a quienes venden y compran dólares en un volumen cuantioso? ¿Alcanza con esa concepción de la intervención estatal en la economía? ¿Es un síntoma de que Alberto Fernández le encontró la vuelta, la paz cambiaria de esta semana? ¿Es una señal de autonomía del presidente encontrarse con los empresarios de AEA? ¿O al contrario, el aprovechamiento de la ventana de oportunidad que le ofreció la vicepresidenta para negociar con los ricos y con los medios? Techint de un lado, por ejemplo, el grupo Clarín del otro. Además, el agro. Bueno, y un último trazado de esa línea que conecta puntos y construye sentido, parte del juego de espejos entre Estados Unidos y el Partido Demócrata de Biden y Bernie Sanders en un extremo, y la Argentina kirchnerista. El eje de esa comparación es cuán a la izquierda está el mapa de las buenas causas políticas o autoconcebidas buenas causas políticas en la Argentina y en el mundo. El economista Rafael Di Tella dice que falta un partido de derecha económica, pero no de derecha política en Argentina, es decir, de derecha económica y que sea de izquierda en lo político y en lo social. Que incluyendo Cambiemos todos están en la centroizquierda. Que si pones un partido de centro-derecha en Estados Unidos, en realidad son políticas de centro-izquierda, un partido de centro-derecha en la Argentina. Imaginemos que Marcos Galperín
fuera el ministro de Economía. Otros personajes, como por ejemplo uno de los socios claves del Banco Macro, del banquero Jorge Brito. Es decir, todos esos personajes del mundo financiero, ¿podrían tallar en la economía kirchnerista? Bueno, tallan efectivamente en la economía de Estados Unidos, no importa si está Trump o si está Biden. Hay dos nombres claves. Uno es el del CEO del JP Morgan, el JP Morgan que en diciembre de 2000, cuando estaba por asumir Donald Trump, se hablaba de que iba a ser secretaria del Tesoro. No fue finalmente, pero ese nombre se rumorea también ahora para ser el secretario del Tesoro de Biden. Estamos hablando de uno de los principales bancos de Estados Unidos, el más grande, pero que paradójicamente no recibió ayuda del Estado en la crisis financiera de 2008-2009. Dimon es un hombre del mundo de las finanzas respetadísimo y que además tiene como una noción social y una voluntad de involucrarse en la agenda pública. ¿Será el hombre fuerte de Biden en economía o será el líder de BlackRock, el fondo de inversión principal acreedor de la Argentina? Bueno, la cuestión es cuán a la izquierda está el gobierno de Biden y es un espejo a cuán a la izquierda está el gobierno de Alberto Fernández en relación a su voluntad de acercarse a los hombres de negocio y al sector privado en la Argentina. La semana que transcurrió habla de un acercamiento, de un consenso mayor o por lo menos de una voluntad de encuentro con el sector privado. ¿Se sostendrá? Esa es la cuestión. En Estados Unidos hay incertidumbre política en este momento, pero hay una especie de lecho de mar que permanece, no importa quién esté en el gobierno. Y es el mercado y son los hombres del mercado que tallan fuerte también, por lo menos o en las sombras o cuando dan un paso adelante a la función pública en ese mundo político de Estados Unidos. ¿Es posible algo así en la Argentina, una alianza cada vez más estructural del poder político con el poder económico en beneficio de la Argentina? Grandes interrogantes, no hay respuestas. Vamos a pensar ahora Estados Unidos. El Estados Unidos después de Trump. ¿Se termina el legado de Trump o al contrario, llegó para quedarse? Lo vamos a ver ahora.